Bienvenidos a su canal. En el día de hoy vamos a hablar acerca de los requisitos que se necesitan para viajar como turista hacia Canadá. Los requisitos principales para viajar a Canadá no es como la mayoría de las personas dicen, quiero aclarar esto, que la visa de turismo hacia Canadá es mucho más fácil que la visa a Estados Unidos o a otros países. No es así. La visa de turismo hacia Canadá y otros tipos de visa son mucho más complicadas, exigen más requisitos, tienen más tiempo, más estructura para ustedes poder solicitarla. Poco importa al consulado de Canadá que usted tenga un visado de otro país. Tiene usted que completar y llenar los requisitos que exige Canadá para entrar a su territorio. Requisitos principales: solvencia económica. Como en todos los consulados, debes de demostrar que tienes suficiente solvencia económica, familiar, de trabajo, para poder ir como turista a Canadá. Si trabajas para una compañía, tienes que tener más de un año trabajando, vamos a decir mínimo un año, en esta compañía para probar que tienes arraigos laborales y que tienes estabilidad. En caso que vayas a solicitar la visa de turismo hacia Canadá como empleado de una empresa, quieres demostrar que tienes más de un año en esta empresa, es necesario que esa empresa te dé una carta diciendo, una carta firmada, sellada por el departamento ya sea de recursos humanos o por el gerente de la compañía, donde especifique qué tiempo tienes laborando en esta empresa, tus generales y qué tiempo tienes de vacaciones y tu salario. Por ejemplo, si ganas un salario mínimo, no calificas para ir a Canadá. ¿Por qué? Porque se va a hacer un cálculo de que te van a solicitar también los últimos 3 estados de tu cuenta de ahorro del banco, y si tú ganas el sueldo mínimo, pues no es posible que cuando lleves una carta de los bancos, pues tengas en la cuenta, por ejemplo, más de lo que ganas al mes. Entonces ya esto es una incoherencia que hace que tu visado de turismo sea rechazado. Si, por ejemplo, vas con una empresa, que eres propietario de una empresa, esta empresa debe estar legalmente registrada. Debes de tener una compañía registrada con el pago al día de sus impuestos para demostrarle al cónsul de Canadá que tú tienes arraigos laborales para regresar a tu país. Vamos a explicar por qué te convendría más hacer una reserva en un hotel que ir con una carta de invitación. Pues resulta que cuando vas con una carta de invitación, la persona que te invita va a acarrear en gastos. ¿Por qué? Porque esta persona debe de darte una carta notariada vía un notario de Canadá y una carta que te va a hacer llegar vía FedEx, y vas a tener que apostillar esta carta para tú aquí en este país poder, por ejemplo, estoy hablando de República Dominicana, pero también esto va para todos los países de Latinoamérica, con excepción de México y Chile, que no necesitan una visa de turismo para ir a Canadá, porque con la autorización electrónica llamada ESTA, los chilenos y los mexicanos pueden entrar a Canadá, no necesitan una visa de turismo. Los países que sí necesitan una visa, por ejemplo, un amigo te va a invitar a Canadá. Este amigo debe tener suficiente solvencia en Canadá para recibirte. Debe tener, por ejemplo, no puede ser un amigo que vive en una habitación y que sea un obrero que gane un sueldo mínimo en Canadá. ¿Por qué? Porque esta persona no va a tener el espacio suficiente para recibirte en su casa, y para, en caso de que
tú no vayas. También otra cosa de que esta persona no debe haber recibido ayudas del gobierno, porque entonces esta persona que te está invitando no califica. Entonces, para tú evitar que una persona, un amigo, tenga que acarrear en estos gastos para invitarte hacia Canadá, es preferible que hagas una reserva en el hotel por los días que vas a estar entrando en tal fecha y saliendo en tal fecha. ¿Qué pasa a esto le decimos itinerario de viaje? Debes de tener también las fotografías 2x2 de frente, que no tengas accesorios grandes y que se te vea completamente la cara, con el fondo blanco para también aportarla. Aparte de si estás casado o casada legalmente. Cuando hablamos de legalmente es porque debes aportar un acta de matrimonio inextensa, legalizada, al igual que si tienes hijos, debes aportar estas actas de tus hijos legalizadas y extensas. ¿Por qué? Porque tú le tienes que probar al cónsul que tienes arraigos familiares para regresar a tu país. Por ejemplo, si es la primera vez que vas a solicitar una visa hacia Canadá, es recomendable que no vayas con toda tu familia al consulado. Al inicio es preferible que vayas sola o solo para que tú puedas dejar en tu país a tu familia y el cónsul pueda entender que tienes un motivo para regresar a tu país. Ya posterior que hayas ido a Canadá y regreses, sí puedes ir con tu familia porque ya has roto la presunción de que vas a emigrar. Porque nosotros realmente los latinos, mayormente, cuando viajamos queremos ir todos, pero no es el mismo pensamiento que tienen los canadienses. ¿Por qué? Porque si es la primera vez que voy a un país, para ellos no voy a llevar a toda mi familia porque no sé cómo es ese país, no sé cómo es el clima, y para llevar a toda, por ejemplo, si vas tu pareja y tú, luego del pago del hotel, de la reserva, de los vuelos, de los gastos ya del procedimiento para tú obtener tu visado a Canadá, mínimo debes de tener $1,000 por cada uno. Si vas a durar una semana, si vas a durar más tiempo de ahí, tienes que tener más dinero para gastar, no en tarjetas de crédito, porque cuenta es el dinero efectivo en tu cuenta. Y en dólares, cuando hablo de dólares canadienses. Otro de los arraigos que debes de demostrar, por ejemplo, si tienes un vehículo, debes de aportar la matrícula de este vehículo. Si tienes una casa, un solar, si tienes un apartamento, el título de este apartamento, aclarando que no es un contrato de venta donde alguien me vendió eso, pero no tengo en sí o la matrícula del vehículo o el título del inmueble del cual estoy diciendo que soy propietario y por el cual es un arraigo para yo regresar a mi país. Por ejemplo, si tienes una visa para Estados Unidos o tienes una visa Schengen, también anexas copias de estos visados para que se vea que ha salido anteriormente en el país. Es recomendable, antes de tú preparar tu proceso para Canadá, que viajes durante los 12 meses anteriores. ¿Por qué? Porque si tú viajaste hace 2 años, 3, 4 años, para ellos te van a contar el año, los 12 meses anteriores. ¿Por qué? Porque es posible que haya variado tu situación y que aunque no hayas emigrado en ese momento a esos otros países, que en este momento tu situación esté diferente y te pretendas quedar en Canadá, que es lo que evita el consulado de Canadá. Muchas veces las personas dicen pero tengo una visa para Estados Unidos, es mucho más fácil que me den la visa hacia Canadá. Tienes más posibilidades, ¿por qué? Porque ya has obtenido otro tipo de visado, pero esto no significa que tienes segura la visa de Canadá. ¿Por qué? Porque a Canadá poco le importa que tú tengas otros visados y que hayas llenado los requisitos de esos países para esos visados. Ellos necesitan que tú llenes los requisitos para el visado canadiense. Y el visado para turismo se supone que es un visado para personas solventes, porque una persona que no tenga la suficiente solvencia es imposible que vaya a hacer turismo a otro país y mucho menos a Canadá.
¿Cuáles son los pasos para tú completar y hacer un visado de turismo hacia Canadá? Lo primero, reunir los documentos que acabamos de decir, ¿verdad? Y que te prepares económicamente para eso. Cuando le decía que es un poquito más complicado el visado a Canadá es porque, por ejemplo, el visado de turismo a Estados Unidos tiene un solo formulario. El visado a Canadá tiene de 3 a 4 y a veces 5 formularios por persona. Es decir, te va a salir más costoso e incluso la asesoría legal te va a salir más costosa porque el asesor o el abogado va a estar varios días o varias horas trabajando solamente para llenar tus formularios. Algo que quiero aclarar de los formularios canadienses es que el formulario de Estados Unidos, cuando lo vas a llenar, no necesitas saber inglés porque le das a un clic derecho y se traduce al español. No. ¿Qué pasa con los formularios canadienses? Que son varios. Para tú llenar un formulario de turismo para Canadá, no se traducen. Debes de saber inglés o francés para poder entenderlos y llenarlos correctamente. Por eso la recomendación es que no cualquier persona te los puede llenar o tú mismo. ¿Por qué? Porque es posible que tú sepas inglés, pero es complicado este proceso. Son varios formularios y debes de leerlo detenidamente en inglés, entenderlo para llenarlo correctamente. ¿Qué pasa luego de que reúnes la documentación y llenas los formularios? Debes de escanear todos los documentos que hemos dicho que debes anexar a tu solicitud, los arraigos, para escanearlo porque esta solicitud se hace vía online. Debes escanear todos los documentos que vas a anexar como pruebas de tus arraigos y de tu solvencia económica para también enviarlos vía online al Consulado de Canadá en México. Porque, por ejemplo, en nuestro país, República Dominicana, desde donde estamos, no hay un consulado canadiense. Nosotros tenemos una oficina de recepción de documentos, un BAC. Aquí solamente reciben y entregan, pero no hay entrevistas en la embajada no hay entrevista en el consulado, de Canadá, porque no es igual que en Estados Unidos, que tenemos un consulado en nuestro país y que se te hace una entrevista. Por eso es importante que si no llenas todos los requisitos, no solicites la visa para Canadá. ¿Por qué? Porque solamente es documental. Si cometes un error llenando uno de los formularios, pues tu visa, aún tú cumpliendo con los requisitos, puede ser denegada si se cometió un error en el llenado de los formularios o al subir a la plataforma los documentos que van escaneados. Luego que ya tienes llenos los formularios, has escaneado los documentos, vas a enviar estos formularios, debes de tener una tarjeta de crédito o débito en dólares para poder hacer el pago online. Este pago va a variar dependiendo del país donde estés. Por eso no te voy a decir los montos, pero vamos a decir aproximadamente $200 hacia abajo, canadienses, cuando hablo de dólares. Debes de tenerlo por persona, aclarando, por persona, porque estos impuestos o aranceles deben ser pagados por persona que solicita. Este dinero no se devuelve. Luego que ya has llenado la solicitud, has escaneado los documentos, has pagado la tarifa o el arancel para solicitar la visa de turismo hacia Canadá, entonces lo envías y posterior, entre 10 a 15 días laborables, vas a tener respuesta vía correo diciéndote que puedes hacer la cita para tomarte los datos biométricos. Cuando hablamos de los datos biométricos, hablamos de la fotografía y de las huellas dactilares. Pero esto no significa todavía que te han otorgado la visa para Canadá. Esto significa que es otra parte del proceso de solicitud. Ya cuando te avisan vía correo que puedes ir a tomarte los datos biométricos, pues ingresas a la página y en la página ya haces la cita para tomarte los datos biométricos. Ya que te tomen los datos biométricos, que eso tienes que ir aquí a Santo Domingo, a donde está el BAC, y te van a tomar los datos, pues vas a esperar
de 15, de 10 a 15 días laborables nuevamente para que te avisen vía correo si tu visa fue autorizada y si puedes enviar entonces tu pasaporte vía el BAC para México, para el Consulado de México. Pero ya luego, por ejemplo, que tomaste tus datos biométricos, que te avisan vía correo que ya puedes enviar tu pasaporte porque ya tu visa fue aprobada, pues debes esperar nueva vez que el Consulado de México te devuelva el pasaporte ya con el visado impreso y estampado en tu pasaporte, donde deberás de ir a retirarlo también a Santo Domingo, en el caso de nosotros, o al BAC, o en el país donde estés, al BAC, que es la oficina de recepción de documentos de los consulados de Canadá. Si ha sido denegada, pues esta parte, lo que te van a avisar que tu visa fue denegada y no tendrás que enviar el pasaporte, pero el dinero que ya has invertido no se te devuelve. Entonces, aclarando que si llenas todos los requisitos que acabamos de mencionar, entonces puedes solicitar un visado a Canadá. Si no es así, pues te recomendamos que te prepares primero antes de solicitar un visado hacia Canadá. Cualquier pregunta pueden hacerla a nuestro correo para agendar una cita con nosotros. También pueden hacerlo por el correo o por nuestras redes sociales que van a estar aquí debajo en pantalla. Les recordamos suscribirse a nuestro canal para cuando subamos un video pues estén pendientes y les llegue la notificación. Gracias por estar aquí. Estuvo con ustedes Jacqueline Tavares.